Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar de nutrientes del suelo. ¿Qué vamos a ver en este video? Bueno, vamos a hablar del concepto de fertilidad química del suelo, de los macronutrientes, de los micronutrientes y de las bases intercambiables. Comencemos hablando de los elementos que les sirven a las plantas para su desarrollo. Y vamos a hablar primero del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que se conocen como elementos estructurales. Estos no son conocidos como nutrientes, simplemente como elementos que conforman la mayor parte de la biomasa seca de las plantas. Y las plantas los obtienen del agua y del CO2 del ambiente. Y luego está esta lista que está en la parte inferior, que son los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, y los micronutrientes que están en la parte de abajo, hierro, cobalto, silicio, cobre, calcio, magnesio, azufre, molibdeno, manganeso, zinc, boro y cloro. En algunos libros van a encontrar ustedes que los macronutrientes se dividen en dos: los primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, y secundarios, calcio, magnesio y azufre. Cualquiera de las dos modalidades que ustedes gusten usar es correcta para referirse a los nutrientes. Bueno, los nutrientes se encuentran en una fase sólida o en una fase líquida. Cuando están en una fase sólida, se encuentran formando parte de la estructura de los minerales o de los compuestos orgánicos del suelo. Cuando se encuentran en la fase líquida, quiere decir que ya se han solubilizado. A esta agua y a estos nutrientes disueltos se le conoce como la solución del suelo, y es de donde las plantas toman sus nutrientes hacia el interior de su biomasa. Ahora vamos a ver por qué se llaman macronutrientes y micronutrientes. Cuando nos definen macronutrientes nos dicen son los elementos que las plantas necesitan en grandes cantidades. Y cuando nos definen micronutrientes nos dicen son los elementos que las plantas necesitan en pequeñas cantidades. Pero ¿cuánto es cuánto? Aquí vamos a analizar. Vean, para el caso de los macronutrientes primarios, si lo queremos ver así, nitrógeno, potasio y fósforo, ¿no? Aquí tenemos sus formas químicas que nos podemos encontrar. Nitrógeno forma positiva, amonio forma negativa, nitratos, potasio solo forma positiva y el fósforo forma negativa como iones fosfato y ortofosfatos. Entonces, ¿cuál es la cantidad de estos elementos que hay en la biomasa seca de una planta? En promedio y muy general tenemos que el nitrógeno está entre 1 y 1.5%, potasio entre 5 y 6% y fósforo 0.2 y 0.7%. Estamos hablando de porcentajes. Los macronutrientes secundarios, calcio, magnesio y azufre, encontramos calcio y magnesio como cationes y azufre como anión, tienen valores en la biomasa de 0.7 a 1% para el caso del calcio, magnesio 0.1 a 0.3 y azufre de 0.2 a 0.5%. Y a partir de ahí, los siguientes elementos que conocemos como micronutrientes ya no lo podemos manejar en forma de porcentajes porque las cantidades son tan pequeñas, ¿no?, que se dificulta. Entonces ahora se maneja en partes por millón. Y así el hierro podemos encontrarlo hasta en 200 partes por millón en la biomasa seca de una planta, el boro entre 35 y 200 partes por millón, el cloro entre más o menos 3000 partes por millón, manganeso entre 40 y 800 partes por millón, cobalto entre 0.02 a 0.5 partes por millón, molibdeno 0.5 a 0.8 partes por millón, zinc entre 21 y 120 partes por millón y el cobre entre 2 y 20 partes por millón. Por supuesto que estos valores van a cambiar dependiendo de la planta, el estado fenológico y otras cosas, ¿no? Pero eso es una aproximación que nos sirve para ver cuál es la cantidad que se requieren de los macronutrientes y cuál es la cantidad que se requiere de los micronutrientes. Bien, ahora vamos a hablar de las bases intercambiables. Las bases intercambiables son el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. Son 4 elementos, 4 nutrientes que las plantas necesitan para vivir. Quizás del que menos se requiere es el sodio, y el que puede llegar a ser tóxico si está en cantidades altas es el sodio. Los demás no hay tanto problema. Pero esta es una tabla de interpretación de resultados. Entonces, si ustedes tienen datos de calcio, sodio, potasio y magnesio, probablemente los van a ver referidos en centimoles por kilogramo, o en algunos casos los podrán reportar en miligramos por kilogramo. Entonces, valores de calcio que están
menos de 2.0 centímoles por kilogramo son valores muy bajos. Y valores muy altos ya son 10 centímoles por kilogramo. Para sodio, el intervalo es más estrecho. Vean, 0.15 para un valor muy bajo, pero 0.41 para un valor muy alto. Ya arriba de 0.41 ya empezamos a tener problemas de sodicidad. En el caso del potasio, el intervalo va de 0.2 para clases muy bajas de potasio y mayor a 0.6 ya es alto en potasio. El magnesio, 0.25 es muy bajo y 2 centímoles por kilogramo ya es muy alto. Técnicas de laboratorio que se utilizan para la determinación de los macronutrientes. Nitrógeno, el método típico es el método de Heldal, que es una digestión húmeda y luego una titulación, una destilación y titulación. Ahora tenemos ya aparatos automáticos, los famosos analizadores de nitrógeno y carbono, que lo hacen por el método de Dumas y que con ello tenemos resultados más rápidos. Y para el fósforo, el método típico es el de Olsen para suelos calcáreos o el método de Bray para suelos no calcáreos. Aquí lo que se hace es una extracción con acetato de amonio, normalmente a pH 7 o pH 8.5, y después se puede determinar ya sea por absorción atómica o por flamometría. Aquí tenemos las tablas de interpretación de nitrógeno. El nitrógeno podemos determinarlo de manera inorgánica o nitrógeno total, y la diferencia de esto nos daría el nitrógeno orgánico. Y esto se reporta, en el caso de nitrógeno inorgánico, aquí está reportado como miligramos por kilogramo. 0 a 10 miligramos por kilogramo es muy bajo en nitrógeno inorgánico y mayor a 60 es muy alto. Todas estas interpretaciones que vienen en la norma oficial pues están referidas a suelos agrícolas. Si ustedes estudian suelos de la selva, de un bosque, suelos naturales, suelos afectados de manera antrópica, probablemente puedan encontrar valores que están fuera de estos intervalos, lo cual no quiere decir que esté mal, simplemente que no están dentro de la escala de referencia de estas tablas. En cuanto al nitrógeno total, tenemos que se reporta en porcentaje. Valores bajos de nitrógeno total es 0.05, valores muy altos 0.25%. Hierro, cobre, zinc y manganeso, que son micronutrientes, se extraen con un método que se conoce como DPTA, que hace la extracción y después se hace la cuantificación, ¿no? Puede ser por absorción atómica directamente. También lo mismo con los metales pesados, cadmio, plomo, níquel, se hace también con absorción atómica. En el caso del hierro, es deficiente cuando hay menos de 2.5 miligramos por kilogramo y es adecuado cuando es mayor a 4.5 miligramos por kilogramo. En el caso del cobre, vean, es deficiente si tiene menos de 0.2 y es adecuado arriba de 0.2, pero aquí hay que tener cuidado porque el cobre también puede resultar tóxico a concentraciones más elevadas. El zinc es deficiente cuando es menor a 0.5 miligramos por kilogramo y es adecuado cuando hay mayor a 1.0 miligramos por kilogramo. Y el manganeso es deficiente con menos de 1 y es adecuado mayor de 1, ¿no? Entonces, cuando son micronutrientes, las cantidades o los intervalos son muy estrechos entre lo deficiente, lo adecuado e incluso lo tóxico, ¿no? En el caso de los metales pesados, que no son nutrientes para las plantas, pero que sí los podemos tener de repente en el suelo, sobre todo, hay de manera natural, pero sobre todo cuando tenemos procesos de contaminación. Pues aquí en el caso del cadmio, 0.35 miligramos por kilogramo es normal, pero de 3 a 5 miligramos por kilogramo ya es peligroso. En el caso del plomo, 35 miligramos por kilogramo se considera normal, y entre 100 y 300 ya es peligroso. Y el níquel, 50 miligramos por kilogramo es normal, pero 100 ya es peligroso. Y en el caso del fósforo Olsen, que se reporta en miligramos por kilogramos de fósforo, tenemos que un valor de 5.5 miligramos por kilogramo es bajo y arriba de 11 es un valor alto. ¿Cómo se comportan los nutrientes hacia lo largo del perfil? Bueno, cada nutriente es diferente y va a estar relacionado con muchas condiciones que hay en el suelo, la calidad de la materia orgánica que está ahí, la permeabilidad, la solubilidad, los microorganismos que existen ahí, que están trabajando en el ciclo bioquímico del elemento. Entonces es muy difícil
tendríamos que tratar por separado cada elemento, pero para términos prácticos voy a mostrar aquí unos ejemplos de suelos de Yucatán con valores de potasio. Pues aquí tenemos un lubisol de una selva y los valores de potasio son 0.6, baja a 0.4 y baja otra vez a 0.3. Recuerden, son centimoles por kilogramo. Hay un patrón a disminuir, ¿ok? En el siguiente es un histosol en una zona de manglar. Aquí tenemos un alto contenido de potasio, disminuye y disminuye de nuevo con la profundidad. Y en el cambisol, que es un suelo agrícola, tenemos 2.0 en el primer horizonte y luego baja a 0.9 y 0.6. Entonces la tendencia en estos suelos que son de origen calcáreo, la tendencia es a que las bases van disminuyendo con la profundidad y hay una relación muy estrecha entre un suelo orgánico, como puede ser el de manglar, a tener mayor potasio. Es decir, la mayor cantidad de potasio está asociado con la descomposición de la materia orgánica. Entonces, suelos con mayor materia orgánica posiblemente tendrán más potasio que los suelos con menor contenido de materia orgánica. ¿Qué pasa? Este lugar, la península de Yucatán en general, es baja en niveles de potasio, de magnesio, porque lo que domina aquí son los carbonatos de calcio. No tenemos una gran diversidad de minerales aquí, como minerales de origen ígneo o de origen metamórfico, que vengan a enriquecer con bases intercambiables a nuestros suelos. Aquí lo que domina es el calcio y tenemos algunos problemas con magnesio y con potasio. Entonces, en otros suelos diferentes a estos, probablemente podremos ver el efecto de la lixiviación de estas bases intercambiables hacia lo profundo. Es decir, tenemos muchas bases intercambiables arriba, viene la lluvia y empieza a permear, si el suelo así lo permite, las bases intercambiables a los horizontes más abajo. En el caso de estos suelos de Yucatán es otra historia. Bien, en resumen, el contenido de nutrientes de los suelos está relacionado con la presencia de la materia orgánica y microorganismos del suelo que se encargan de descomponerla. Los nutrientes disponibles para las plantas son los que se encuentran en la solución del suelo. Si no está soluble el elemento, no va a estar disponible para las plantas. Además de los nutrientes primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, es importante que en los suelos estén disponibles los macronutrientes secundarios y los micronutrientes. Esto hago énfasis en ello porque normalmente en suelos agrícolas donde se suele fertilizar, le ponemos mucha importancia o le damos mucha importancia a fertilizar con nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macronutrientes, y nos olvidamos del resto de los nutrientes que también son importantes. Tips para aplicar en campo. Cuando vaya al campo, observen los cultivos a su alrededor y busquen si hay heterogeneidad en el desarrollo de los individuos de un mismo cultivo. Esto nos puede ayudar a inferir si hay problemas nutrimentales. Por supuesto, también podrían ser problemas de riego, fertilización, pero nos pueden dar una primera idea de si puede haber o no problemas con los nutrientes en ese suelo. También observen por deformaciones en la morfología de las plantas, hojas deformes, cambios de coloración, puntas de manera diferente, frutos más pequeños, más grandes. Todo esto también pueden ser signos de deficiencias de nutrientes, que en algunos cultivos ya está bien documentado cuáles son esos síntomas visuales. Y con esto terminamos este video. Muchas gracias por su atención.